de hoy vamos a ver un poco sobre la evolución, ¿ya? Si revisaron el video de la anterior semana, yo les mencioné un poco sobre la evolución, ¿ya? Cosas muy puntuales. Pero el día de hoy vamos a ver en sí qué mismo es o qué trata la evolución, ¿ya? Entonces, vamos a ver un pequeño video antes de comenzar, ¿ya? Por favor. Solo una persona que me ayude diciendo si se escucha el video, ¿ya? Solo una persona. Sí se escucha, Licen. Ya, muchísimas gracias. Buenas noches con todos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿de qué trata este tema interesantísimo que es la evolución? Nosotros en el video vimos que este mono, ¿no es cierto? Fue cambiando poco a poco, poco a poco, poco a poco. Ese proceso de que un animalito, en este caso, ¿no es cierto? Que de ellos somos nosotros, ¿no es cierto? Fueron evolucionando. Ese es el paso. Fueron cambiando poco a poco, poco a poco. Entonces, ese paso de cambio se lo conoce como evolución, ¿ya? Ahora, pero me van a decir, pero profe, ¿qué es la evolución? La evolución viene siendo el proceso de cambio hereditario en las poblaciones de organismos a través de generaciones sucesivas. Es lo que vimos en el video que yo les mostré, ¿ya? Primero era el mono, después poco a poco fue cambiando, ¿no es cierto? Entonces, ese cambio es un cambio que nosotros fuimos heredando de nuestros antepasados, en este caso, de los monos. Ya. Ahora, nos dice el cambio de las especies. ¿Qué me quiero referir a esto? Es que no solo el ser humano fue evolucionando, sino que también fueron evolucionando las diferentes especies, tanto animales como plantas. Hola, ¿Ya? hola, muy buenas noches. Entonces, mis estimados,
Este cambio en las especies, las poblaciones de organismos en sí van cambiando genéticamente. A lo que me quiero yo referir genéticamente es a lo que está dentro de nuestro cuerpo que se llama ADN, ¿ya? Si ven esta parte de aquí que parece como que si fuera unos enrollamientos, ¿ya? Esa partecita de aquí se le conoce como ADN, que todos los seres vivos tenemos, tanto animales como plantas, todos los seres vivos, ¿ya? Entonces, aquí miren, acumulación de mutaciones en el ADN. Profe, ¿qué es una mutación? Es como una alteración del organismo, ¿ya? No sé si ustedes han visto o tal vez alguno de sus familiares han dicho o han visualizado alguna noticia que se puede decir que cierta persona le ha salido un dedito más o que ha nacido con un dedito más, ¿ya? Eso es una mutación, ¿ya? Que se fue dando en el ADN, ¿ya? Igual sucede con los animalitos y también sucede con las plantas, ¿ya? Aquí también nos dice selección de características ventajosas. Esto nos quiere decir que aparte que también puede haber algo ventajoso de esto, de este cambio, de esta evolución, ¿ya? Les voy a poner un ejemplo. A la jirafa antiguamente era pequeña, como el burrito, ¿ya? La diferencia es que ella tenía un cuello no tan largo como se las conoce hoy en día, ¿ya? Su cuello era más pequeño, ¿ya? Se podría decir como la de la llama, ¿ya? Entonces, ellos fueron evolucionando y esas características fueron ventajosas. ¿Por qué? Si ya se acabó las hojas del árbol o del arbusto, la jirafa tenía que tener un cuello más larguito para que ellas alcancen las hojas del otro árbol que estaba más grande que ella o que su cuello, ¿no es cierto? Ya. Esa es una característica ventajosa, se podría decir. Ahora, ustedes han visto conejitos de color blanco, negros, cafeces, ¿no es cierto? Ese también es una característica ventajosa. ¿Por qué? Porque al momento de que viene el depredador, ¿no es cierto? Y digamos que está en una roca o en un árbol. Como el conejito es café, se viene como a camuflar con el árbol, ¿ya? O el tronco del árbol. Y el depredador, en este caso pongámosle un lobo, no lo reconoce, no visualiza en dónde está el conejo. ¿Por qué será esto? A ver, vamos a ver con las manitos alzadas. A ver, mi estimado Misael. ¿Qué tendría, Carlos? Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Porque yo pienso por el color que se esconde en la naturaleza, por el color de él. Exacto, muchísimas gracias. Ya baje nomás la manito y apague el micrófono. Exacto, como nuestro compañero nos dijo, por el color, ¿no es cierto? Se viene a camuflar él, ¿ya? Se viene a camuflar y ahí es cuando el depredador se confunde. Piensa que es parte del tronco, ¿no es cierto? Ya. Entonces, esa es una característica ventajosa para ellos, ¿ya? Ahora, nos dice adaptación a nuevos ambientes. Al momento de que van evolucionando, van adquiriendo cambios también para el entorno en donde se encuentran. Es decir, si usted vive en la costa, se va a adaptar al cambio climático de ahí, de ese lugar, de ese entorno. Pero si usted vive en la sierra, se va a adaptar
al cambio climático de la sierra. En este caso, si usted va a la costa, ¿qué pasa con el serranito? Suda, ¿no es cierto? Le pican los mosquitos. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con el costeño en la sierra? Le coge la altura, le da soroche y tanta cosa, ¿no es cierto? Entonces ahí es la adaptación a nuevos ambientes. Cada persona donde está establecida se va adaptando, ya sea a los cambios climáticos, a la variedad de comida, cómo es su vida cotidiana, ¿no es cierto? Ya. Ahora, nos dice herencia genética. Herencia genética nos dice que va a ser la transmisión de características a través de generaciones mediante el ADN, ¿ya? No se olviden, el ADN es como este enrollamiento, ¿ya? Proceso temporal nos dice aquí. Aquí dice que va a haber cambios acumulativos a lo largo de millones de años. Eso es lo que vimos o visualizamos en el primer video que yo les mostré, ¿no es cierto? Que fueron pasando millones de años. ¿Para qué? Para que el mono pase a ser el Homo sapiens sapiens, ¿no es cierto? Ya. Entonces, vamos a ver. Ancestro común nos dice aquí. Todas las especies actuales van a descender de antepasados comunes, ¿no es cierto? Nosotros descendemos del mono, ¿ya? Ese es nuestro antepasado, ese es nuestro ancestro común, ¿ya? Estas especies se van a relacionar en un ancestro común, como les acabo de mencionar. Todas las formas de vida se conectan en un árbol de la vida. Ya vamos a ver más adelante. Por ejemplo, humanos y chimpancés compartieron un ancestro común, ¿ya? Hace aproximadamente entre 6 y 7 millones de años, ¿ya? Eso es el video que yo les mostré. Ahora, nos dice Buenas noches diversidad, con todos. nos dice diversidad biológica, ¿no es cierto? ¿Ya? Aquí nos dice en la diversidad biológica, nos dice que la evolución nos va a explicar la increíble diversidad de seres vivos, es decir, cómo se van adaptando a diferentes nichos ecológicos. Nichos ecológicos me quiero referir a su entorno, a su localidad, ¿ya? Especiación por aislamiento geográfico, es decir, que si esta especie vive aquí, no vamos a encontrar la misma especie en otro lugar, ¿ya? Puede haber, sí, si la especie fue introducida, pero no es nativa de ese lugar, ¿ya? Es decir, yo vivo aquí en la sierra, pero por algunas circunstancias me tocó ir a vivir en la costa, ¿ya? Ahora, nos dice la radiación adaptativa en nuestros ambientes. Hay que tener muy en claro que hoy en día el cambio climático es súper variante, ¿ya? ¿Por qué? Por la contaminación ambiental, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos los pinzones de Darwin en las Islas Galápagos, ¿ya? Ahora, vamos a ver, ¿ya? Aquí nos dicen evidencias evolutivas, pero profe, ¿cómo podemos saber o de nuestros, digamos, de los antepasados de los animalitos? ¿Ya? Para eso se, la ciencia ha avanzado muchísimo y ahora podemos encontrar los restos fósiles. Es decir, al momento que el elefante, por ejemplo, se muere, los huesitos se quedan, digamos, enterrados en el lugar donde el elefante murió, ¿ya? Para eso vienen los arqueológicos y empiezan a excavar, ¿no es cierto? Y chas, encuentran el, digamos, el fémur, en la columna vertebral, ¿ya? Del animalito. Y van juntando pieza por pieza.
Y gracias a eso es que podemos nosotros, bueno, no en nuestro país, pero sí en otros países, han encontrado evidencias evolutivas, ¿ya? Como puede ser el mamut, como también puede ser el perezoso, ¿ya? Ahora, el registro fósil, como les acabé de mencionar, los registros fósiles nos van a proporcionar evidencia directa de formas de vidas pasadas, ¿ya? Esto nos quiere decir que gracias a el registro fósil podemos saber cómo fue la vida de ese antepasado, qué edad nomás tuvo. ¿Por qué? Porque en los huesitos se almacena también el ADN, ¿ya? El ADN era esa forma de, esta de aquí, esta forma de aquí, ¿ya? Así es el ADN. Pero nosotros no lo podemos visualizar a simple vista. Tenemos que irnos a algún laboratorio y para poder observar, ¿ya? Entonces, gracias a estos registros fósiles, podemos saber cómo fue su vida, en dónde vivió, el ADN que tiene, ¿ya? Esto también ha ayudado a que la ciencia con estos ADNs proporcionen clones. No sé si ustedes o tal vez sus hijos han visto el Parque Jurásico, ¿ya? En el Parque Jurásico nos habla un poco de esto, ¿ya? De los registros fósiles. Es de ahí que vienen las clonaciones, ¿no es cierto? Cogen un ADN y lo clonan hasta que nace el animalito o el dinosaurio en este caso, ¿ya? Entonces, para eso nos ayuda los registros fósiles, para que nos proporcionen evidencia directa de formas de vidas pasadas, ¿ya? Ahora, anatomía comparada. En la anatomía comparada nos dice que es el estudio de las similitudes y diferencias en la estructura de diferentes organismos, ¿ya? Aquí nos dice órganos homólogos, estructuras con origen evolutivo, común, pero diferentes funciones, ¿ya? Como las extremidades anteriores de mamíferos, el brazo humano, que puede ser también la aleta de la ballena o el ala de un murciélago, ¿ya? Ahora, órganos vestigiales. Estos órganos vestigiales van a ser estructuras reducidas que perdieron su función. Es decir, si antes nos ayudaban a hacer algo, ahora ya no nos sirven. Solo están de adorno, se podría decir así, ¿ya? Como el apéndice en humanos o los huesos pélvicos en las ballenas, ¿ya? La biología molecular. En la biología molecular nos dice o nos habla sobre el análisis del ADN o el ARN, ¿ya? Estos dos términos de aquí que van a ser súper nuevos para ustedes, los vamos a ver más adelante, ¿ya? ADN significa adenosín trifosfato, ¿ya? ARN, adenosín trifosfato, ¿ya? Y proporciona evidencia directa de las relaciones evolutivas entre especies, ¿ya? Esta biología molecular entonces nos va a ayudar a proporcionar evidencia directa de las relaciones evolutivas entre especies, pero de forma profunda, es decir, tanto del ADN como el ARN. Ya. Aquí vamos a empezar con las teorías, ¿ya? Dentro de las teorías de la evolución tenemos a la teoría de Lamarck, ¿ya? La teoría de Lamarck fue creada o se dio en 1809.
Pero no solo fue esta primera teoría. Surgieron dos teorías más. La teoría de Darwin, que se dio en 1859, ¿ya? Charles Darwin fue el que publicó el origen de las especies, ¿ya? Él fue estableciendo la teoría de la evolución por selección natural, ¿ya? Pero para saber esta teoría, tenemos que saber unos principios claves. Aquí nos habla sobre la variabilidad, ¿ya? La variabilidad, es decir, existen variaciones naturales entre individuos de una misma especie, ¿ya? Es decir, la misma especie, pero va a tener variaciones con esa misma especie, ¿ya? La lucha por la existencia, es decir, el más fuerte va a sobrevivir, ¿ya? Aquí nos dice, nacen más individuos de los que pueden sobrevivir con recursos limitados. Como les acabé de mencionar, el más fuerte sobrevive, ¿ya? Selección natural. Los individuos con características ventajosas sobreviven y se reproducen más. Es decir, si yo no me puedo adaptar a este entorno, yo no voy a poder sobrevivir. Pero si yo me puedo adaptar a ese entorno, voy a tener descendencia y voy a sobrevivir. ¿Ya? Aquí nos habla también de la herencia. Nos dice, las características ventajosas se transmiten a la descendencia. Es decir, si yo evolucioné, digamos, y tengo tal vez un oso hormiguero, tengo la trompa más larga, mi descendencia también tendrá la trompa más larga. ¿Para qué? Para que al momento que coman las hormigas puedan alcanzarlas mejor. ¿Ya? Aquí, Darwin propuso un mecanismo viable para la evolución, es decir, siendo fundamental en la biología moderna. ¿Qué quiere decir biología moderna? La biología que hoy en día tenemos, ¿ya? Eso viene también con la clonación. La primera clonación fue la clonación de la oveja Dolly, ¿ya? No se olvide. A ver, anote ahí. La primera clonación fue la de la oveja Dolly. Le repito, la primera clonación fue la de la oveja Dolly, ¿ya? Ahora, ¿qué nos habla sobre la teoría de Lamarck? Hay que tener en cuenta que la teoría de Lamarck fue la primera de las teorías en aparecer, ¿ya? Esta nos habla que los seres vivos se adecúan al entorno donde ellos viven, ¿ya? Los nuevos rasgos son heredados a la descendencia. Casi lo mismo que nos dice aquí, ¿no es cierto? En la síntesis moderna, ¿ya? Ahora, Lamarck propuso la primera teoría, ya como les dije, fue la primera teoría. ¿En cuál fue? En su obra Filosofía Zoológica. Zoológica nos habla de animales, zoología, ¿ya? Aquí nos dice unos principios claves. Nos dice, los órganos utilizados se desarrollan mientras que los no utilizados se atrofian. Es decir, que mientras más lo utilizo, mejor resultados me va a dar. Si no lo utilizo, va a ir desapareciendo poco a poco. Es decir, se van a ir atrofiando, ¿ya? Uso y desuso. Las modificaciones que van a adquirir durante la vida se transmiten a la descendencia, lo que yo les dije. Si el oso hormiguero evolucionó y tuvo la trompa más larga, la descendencia de él también tendrá la trompa más larga, ¿ya?
Aquí, herencia de caracteres adquiridos fue lo que les dije, ¿ya? Nos dice, en la herencia de caracteres adquiridos, nos dice, los organismos evolucionan hacia formas más complejas, ¿ya? Si yo evolucioné y tuve la trompa más larga para que al momento que las hormigas estén en un lugar más alto yo las pueda alcanzar y comer, mi descendencia pueda que ellas salgan o evolucionen un poco más de lo que yo evolucioné, ¿ya? Aquí, sumamente importante esto, ¿ya? La teoría de Lamarck fue importante por reconocer que las especies cambian con el tiempo, ¿ya? Anote por ahí. Lamarck reconoce que las especies cambian con el tiempo. Le repito, Lamarck reconoce que las especies cambian con el tiempo, ¿ya? Ahora, vamos a visualizar un pequeño video de lo que yo les acabé de hablar, ¿ya? Muy atentos, porque con esto vienen las participaciones. Lamarck fue un biólogo francés que desarrolló la primera teoría de la evolución biológica. En esta teoría nos dice que la naturaleza tiende a incrementar su complejidad, los seres vivos se adecúan a las variaciones ambientales, los seres vivos modifican sus cuerpos físicamente a través del uso y desuso de los órganos, los nuevos rasgos obtenidos son heredados a su descendencia. Es por esta razón que a esta teoría también se le llama teoría de los caracteres adquiridos o herencia de las características adquiridas. Y lo principal, no existe ninguna extinción. Los órganos pueden desarrollar cualquier habilidad que necesiten y los seres vivos se fueron transformando hasta convertirse en los actuales. Por esta razón, al lamarquismo también se le conoce como transformismo. Un ejemplo de esta teoría sería la explicación del cuello largo de las jirafas, en donde según Lamarck, su ancestro tenía un cuello corto y para alcanzar su alimento tenían que estirarse. Al estirar constantemente el cuello provocó su alargamiento. Actualmente esta teoría no es válida, siendo la más aceptada la teoría de la evolución de Darwin. Interesante, ¿no? A cierta ciencia. ¿Ya? Ahora, vamos con las manitos ahí. A ver, no veo las manitos alzadas. Eso, muy bien. A ver. Marcelino Eduardo, mi estimado Marcelino Eduardo, prenda su micrófono, por favor. Listo. ¿Listo? Ya. ¿Qué numerito desea? El 1. El 1. Ya, listo. A ver. Vamos a ver, ¿qué nos sale en el 1? Nos dice, ¿cuál es la primera teoría de la evolución? A ver, ¿cuál fue la primera teoría de la evolución? A ver, Lamarck. Marcelino. La teoría de Lamarck dice, Ya, pero ya le soplaron por ahí. Vamos a ver si estamos correctos. Sí estábamos bien, sino que era con mayúscula, ¿ya? Ahora, ya apaguen nomás su micrófono, gracias. Vamos con
Anthony David. Prenda su micrófono. Noche, Liz. ¿Cómo está? Ya. El 3. Elija un numerito. ¿Eh? El 3. Ya. Los nuevos rasgos son heredados a la descendencia, ¿verdadero o falso? Verdadero. A ver, vamos a ver. Es falso, licenciada. Es verdadero. Es verdadero. Muy bien. Ya, gracias. Apague Gracias. nomás su micrófono. Ya. Vamos con Ángelo Alex. Prenda su micrófono. Buenas noches, profe. ¿Cómo está, mi estimado? Elija un numerito, menos el 1 y el 3, porque esos ya participaron. El 4, profe. El 4. Ya. La marxismo es igual a... Buenas noches, disculpe que entre tarde, que recién vengo de trabajar. Listo, mi estimada, siga nomás. La marxismo es igual a... Igual a En el video nos decía que el marxismo es igual a... Transformé. la teoría de la herencia, ¿no? Ángelo Alex. A ver, ¿cómo Profe, era? la Ya teoría de les... la herencia, ¿no? Sí pertenece a la teoría de la herencia, pero no es ese. Ya. Ya no se gana el puntito. Ahora, ya cierra nomás el micrófono. Ya. Vamos con Ernesto Vicente. Presente, licenciada. Mi estimado, respóndame a lo que está ahí. ¿La marxismo es igual a? A la transmutación de las especies o larquismo. No, no es transmutación. Por ahí más o menos está. El formastiquismo. ¿Cómo? El formastiquismo. No, no es formatiquismo. Ya, baje nomás la manita. Vamos con Anandi Milena. Anandi Milena. Buenas noches, Licen. ¿Cómo está? Respóndame, por favor, a la pregunta que está ahí. No sé si es asocialismo, no sé. Ya, nadie se sabe esta. Transformismo. Anotarán ahí. Yo lo dije, mi. Transformismo. Sí, pero ¿qué les dije? Que no les iba a hacer caso si no les Pero mencionaba, ¿no alcé es la cierto? mano. No, no le mencionaste. Ya. Transformismo, dije. ¿Ya? A ver. Vamos con Dayana Juliet. Sí. La 2. Ya, vamos a ver qué nos dice la 2. Los seres vivos se adaptan al entorno, ¿verdadero o falso? Verdadero. Ya, vamos a ver. Muy bien, correcto. Y apaguen nomás el micrófono. Y por último, vamos con Elsie Ramona. Prende el micrófono, mi estimada. Elsie Vélez, mi estimadita. Ah, ya listo, mi Elsie estimada. Vélez. Ya. A ver, mi estimada. Vamos con el que le queda, con el 5. ¿Ya?
¿Cuál fue el año de la teoría de Lamarck? El año de la teoría de Lamarck. Ajá, ¿en qué año se dio? En 1997. Segura. A ver, vamos a ver. 1997, ¿verdad? Me dijo. Segura. A la 1, a las 2 y a las 3. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Ay, no ha sido! Fue en No. 1809. ¿Ya? Ok. Ya. Listo, mis estimados. Por el momento nos quedamos aquí en la teoría de la evolución, ¿ya? Vimos la teoría de Lamarck, la teoría de Darwin y la teoría de la síntesis moderna, ¿ya? Ahora, ¿cuál va a ser su trabajo? Préstenme mucha atención, ¿ya? Ustedes han hecho el árbol de la vida, ¿no es cierto? Aquí les puse, mire, árbol genealógico. Está la mamá, el papá, cuántos hermanos tienen, si sus hermanos se casaron, con quién se casaron, si tuvieron hijos, cuántos hijos tuvieron, ¿no es cierto? Ya. Tarea. La tarea que yo les voy a subir ahí va a ser que usted va a realizar un árbol genealógico de su familia, ¿ya? Es decir, va a poner su mamá, su papá, cuántos hermanos tiene, su hermano se casó con quién, cuántos hijos tuvo su hermano. Igual, se incluye a usted, ¿ya? ¿Cuánto tiempo van a tener? Van a tener hasta el 30 de este mes, ¿ya? Hasta esa fecha. Ahora, voy a dejar de compartir pantalla. ¿Alguna pregunta, mis estimados? Yo, profe, Claro, dígame, mi por, estimada. por favor, el árbol genealógico le realizamos desde